Esta es una producción de Grupo Fórmula. Importantes de nuestra economía, representa poco más del 5% del Producto Interno Bruto. Oye, estaba viendo hoy datos. La defensa en Estados Unidos es, creo que el 8% del presupuesto. La defensa, están gruesos, ¿no? Bueno, aquí la vivienda es 5.3%. El INEGI acaba de presentar los resultados de lo que se llama la cuenta satélite de vivienda de México 2023. ¿Qué nos da a conocer esta cuenta satélite? La cuenta satélite nos da a conocer el peso de la vivienda como satisfactor anual, que es ese 5.3% que tú diste a conocer. Y luego hay una segunda parte que es un poquito más difícil de entender, que se llama la renta imputada. La renta imputada es el peso de los que tenemos vivienda propia y no pagamos renta, y cuánto tendríamos que pagar si la rentáramos. Y ese es un dato mucho más fuerte que el de la anual. ¿Por qué? Porque el parque habitacional se ha venido acumulando a través de los años. ¿Qué es un parque habitacional acumulado? No entiendo. Cada año se construyen más viviendas y el parque habitacional va creciendo, algunas se destruyen, pero el parque habitacional va creciendo. Parque habitacional son todas las viviendas que existen. Todas las viviendas que existen. Inventario. Nuevas, usadas. Inventario. Es las viviendas que hay en el país. Es las viviendas que van. Bien. Entonces, esta cuenta satélite de la vivienda que obedece a presiones y criterios internacionales para poder comparar a México, ya nos da en el siglo XXI una buena idea de cómo se ha comportado. Hemos tenido años, pocos, en donde la vivienda es arribita del 6% del PIB. Ahorita en los datos que se acaban de publicar la semana pasada, que son del 2023, hablan del 5.3%. Ahora, de ese 5.3%, la inmensa mayoría, más de la mitad, es vivienda en autoconstrucción. Entonces, hay que entender que México es un país con un sector de vivienda muy fuerte, pero todavía predomina la autoconstrucción de vivienda en el país. O sea, la autoconstrucción es de que yo compro mis ladrillos, compro mi cemento, mi varilla, le entro yo, me consigo un maestro de obras, ahí lo hacemos, dejo mi casa disque terminada con varillas arriba, como vemos en muchas poblaciones de México. Las varillas de la esperanza. Son las varillas de la esperanza porque la gente las deja pensando en un siguiente piso. En un siguiente piso, sí, claro, que tristemente nunca se hace. En gran número de casos. Pues de repente si no verías tantas se varillas, casa la ¿no? hija, la quieres tener ahí con el yerno y... No, es que el yerno dice, mejor sálgase suegro y yo me quedo. No, pero mira, digo, en México deberíamos de estar construyendo por lo menos 600,000 viviendas al año, que es la formación de hogares mononucleares, unipersonales, en concubinato y en matrimonio, entre 600 y 700,000, y de hecho cada año sí las construimos como nación. Pero ya no todo el mundo se casa para tener una casa, es como que un concepto antiguo. Por eso te digo, la mononuclear ahora es la madre soltera, la unipersonal, yo soltero los tengo mi millennials casa. que ya no se quieren casar. Ese es el concubinato, rentar, de hecho, no construir. ese es el concubinato. Sí. Prefieren rentar. No, Sí, pero claro. viven solos. Y prefieren Esa rentar. es la unipersonal. Ah, ok, Sí, perfecto. y prefieren rentar. En, O sea, yo no en lo la sé. Ciudad de México y en ciertas zonas sí, en general no. Pues por los precios. Por los precios y todavía en la mayor parte de las familias en México tener una vivienda como patrimonio es un deseo. Es parte de nuestra cultura. Bueno, y es además, parte de yo creo que la nuestra Ciudad de México y cultura. otras caóticas ciudades del país, los millennials, los Z, no compran porque prefieren rentar junto al trabajo, y si un día cambian el trabajo, se van. Se mueven. Y se mueven. Es correcto. Porque no van a perder 2 horas de su vida moviéndose. Y Es cierto. tienes toda la razón, fíjate, hace como 25 o 30 años, el promedio de un trabajador en su vida laboral es que tenía poquito menos de 2 patrones en su vida laboral. No. Hoy tiene más de 14. Ujú. Entonces, esto que dice Eduardo es muy cierto. Sí. Yo compro mi vivienda cerca de mi trabajo, lo más probable es que dentro de 5 años tenga un mejor trabajo y lejos. Por eso es tan importante darle movilidad y reciclamiento a la vivienda. Rentándola,
o sustituyendo hipotecas o facilitando la venta y la compra del mercado secundario. No es para que se den una idea. La semana pasada fui de mi casa, que está en Huixquilucan, a Coyoacán. Sí. 50 minutos. Uf. Yo hace muchos años tuve una oficina que estaba en Coyoacán. Ajá. Y esa distancia la recorría en 15 minutos. No, la movilidad. Sin segundos pisos ni nada, ¿eh? Te ibas por el periférico. Sí. No, la movilidad creo que ya es un factor que influye en estos números. Demasiado. Sí, claro. Demasiado. Por supuesto. Y es el reto de todas las ciudades en el mundo. Otro mensaje que nos da la cuenta satélite de vivienda es que en lo que va prácticamente de este siglo, el sector de la vivienda ha venido creciendo por debajo del promedio de lo que crece la economía. ¿Es bueno o malo? Eso es malo. Ok. Eso es malo. Eso es malo porque México tiene una población que seguirá creciendo de acuerdo a las proyecciones, seguirá creciendo hacia el 2054 de este siglo, luego estará horizontal unos años y luego comenzará a Porque descender. todos los que llegaron a tercera edad se van a empezar a morir. Correcto. Y no hay primera edad que los sustituya. Correcto. Claro. Pero como todavía estamos creciendo de aquí hasta la mitad de este siglo, la construcción de vivienda debería de crecer por encima del ese promedio ritmo. de la economía. Eso genera un rezago habitacional. Eso genera un rezago y unos activos, sobre todo los informales, que si no tienen un valor de reventa en el mercado, porque están en un terreno ilegal, porque fueron producto de una invasión, porque no tienen arquitectura, porque no tienen ventilación, buen diseño, no tienen buen valor de reventa, entonces más que crear patrimonio, pues estás estancando el patrimonio, porque Cierto. la gente ahorra con sus varillas, sus ladrillos, construye y resulta que el valor de reventa es menor al de los insumos. Sí. Por eso el proyecto del actual gobierno es escriturar 1 millón de estas casas. Exactamente. Por eso la regularización de ese millón es base e importantísimo para la economía y para el patrimonio Porque de las los dueños familias. se hacen de un activo real. Se hacen de un activo real. Aunque sea una porquería de construcción, pero ya tiene un valor. Sí. No es chocolate, como los autos chocolate. Un auto chocolate vale menos que un auto formal. Sí. En la vivienda se da lo mismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante reconocer que, hablando del programa de vivienda de esta administración, la buena noticia es que la vivienda regresa a la agenda nacional y especialmente en un año como el 25 y el 26, en donde ahora reconocemos que hay un recorte en el gasto de inversión del gobierno federal, la inversión en la vivienda va a ser importantísimo para mantener el ritmo de la economía. Amén del beneficio social, cuyo argumento es muy fácil de entender. Necesitamos más viviendas formales en la economía de las familias mexicanas. Y de las familias que menos tienen. Sobre todo Claro. de las familias Que son con las más- satisfactores de viviendas que menos tienen, familias que tienen ingresos inferiores a 3 o 4 salarios mínimos mensuales, ¿no? Bien. Sí, porque eso tiene que ver también con la calidad de vida. Mucho tiempo se criticó que las casas que construían los desarrolladores vía el Infonavit eran o muy chiquitas o muy feas y que eso también tenía Entraba un a la impacto, cama, pero no el buró. pero que eso tenía un impacto psicológico Terrible. en la vida de la familia también. Pues sí, pues un hacinamiento. Es una asignación. Sí, Claro, totalmente. terrible. Pues sí, pero qué bueno que hoy, gracias al INEGI, tenemos información para poder evaluar y para poder opinar, y qué bueno que ya en esta administración que inicia regresa la vivienda a la agenda nacional. Ojalá que esto lo lea, ¿cómo se llama el nuevo director del INEGI? No, del No, INEGI del no sé. Infonavit. El ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropesa. El que encabezó el desplome de la producción petrolera. Quebró Pemex, básicamente. Ojalá que lo lea ¿no? Hay que mandárselo, ¿no? Un sobre. Romero, presente. ¿Qué más? Pues el otro mensaje es que los ingresos promedio de los trabajadores, de los más de 2 millones de trabajadores que nos reporta la cuenta satélite de vivienda, desafortunadamente son ligeramente inferiores al salario promedio nacional. ¿Cuánto de la vivienda, no tengas ese dato, está en alquiler? Porque no todo el mundo quiere o puede comprar, pero sí mucha gente puede rentar. El 23%. ¿El 23? Por valor, no por número de unidades. No, lo que necesitamos es el número de unidades. ¿No lo mide el INEGI?
Sí lo mide en el censo. Bueno, cada Sí. 10 años. No, pero hay intercenso cada 5. Entonces, no traigo el dato en mente, pero Ok. sí se mide. ¿Cuál debería ser? Yo sé que en países europeos el grueso de la vivienda es en renta. Sí, mira, El grueso. un país para ser competitivo debe de tener un parque habitacional deshabitado de alrededor del 7%, precisamente para que Para tener la opción. para tener la opción para renta. Entonces, ¿Cómo anda México? México trae el 14% deshabitado. Sí. Demasiado. Venimos de niveles del 25% hace 30 años. Bueno, y O sea, también sí hay. venimos... Sí hay donde rentar. También venimos que los desarrolladores empezaron a construir en la milpa y se les olvidó que al lado de la milpa tenía que haber escuelas, tiendas, farmacias, panaderías, etcétera, Parques. etcétera. Y la gente llegó y se fue. Y ahí están, siguen estando ahí. Cada caso es distinto. Tienes razón, se encuentran casos de esos. Ahora Bien. que le mandes el sobre al ingeniero, nada más explíqueselo en términos Pero el sobre agropecuarios. con documentos. No, pero, porque pero, después que- vas a creer pero que estás explícale, mandando un sobre es con agrónomo, papeles que ahí. tiene que regar la plantita para que Sí, florezca. ¿verdad? Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.